Pero antes de entrar en materia, yo quisiera que retengan a fuego algunos conceptos. ¿Por qué se habla de enfermedad tromboembólica venosa o tromboembolismo venoso? Y no se habla más de trombosis venosa profunda, complicada con embolia de pulmón o embolia de pulmón asociada a trombosis venosa. Porque se ha comprobado que en el 75% de los casos ambas patologías coexisten. Por eso se habla de tromboembolismo venoso o enfermedad tromboembólica venosa. ¿Y esto a qué nos lleva? Cuando uno hace diagnóstico de trombosis venosa sintomática, buscar sistemáticamente embolia de pulmón, aunque no haya síntomas, y viceversa. Cuando uno hace diagnóstico de embolia de pulmón, buscar sistemáticamente la presencia de trombosis venosa, aunque sea asintomática. El segundo concepto. La enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad espectral de mucha manifestación clínica, con síntomas sensibles pero poco específicos. Y esto lleva a una cosa. Antes, o hasta hace poco tiempo, el diagnóstico de tromboembolismo venoso quedaba supeditado a la sapiencia, a la sagacidad del que diagnosticaba. Pero eso era totalmente subjetivo. Entonces, para obviar esas subjetividades y el subdiagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, se ha tratado de optimizar el diagnóstico objetivo. ¿Con qué se lo ha tratado de optimizar? Con scores. Con scores de probabilidad. Para que Juan, Pedro o Diego, independientemente de la experiencia que tengan, si aplican ese score, puedan tener la sospecha firme de que se está tratando de una trombosis venosa profunda o una embolia de pulmón. También sabíamos que el tromboembolismo venoso podía ser leve, moderado o grave. Y eso hasta hace poco también solamente nos servía para informar del pronóstico de la enfermedad a la familia. Pero ahora existe una necesidad de estratificar el riesgo por la modalidad terapéutica que se emplea en los casos graves o hemodinámicamente descompensados. Y otro concepto que, digamos, es importante es que el tromboembolismo venoso es una enfermedad crónica con episodios recurrentes. Eso lo tienen que tener bien asumido. Y por lo tanto hay una necesidad de búsqueda de predictores de recurrencia y tenemos la necesidad de saber cuánto tiempo y con qué intensidad se debe anticoagular. Esos son 4 conceptos básicos que deben tener ustedes. Ahora bien, el tromboembolismo venoso es una patología prevalente, yo les decía. Precedido, es la tercera causa de muerte en el mundo occidental, precedido por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, con una incidencia de un caso por cada 1000 personas y una prevalencia de más o menos 200.000 nuevos casos por año. Ahora bien, lo interesante de esto es lo siguiente, que no se sabe por qué se producen las recurrencias, pero el tromboembolismo recurre en el 30% de los a lo largo de los 10 años. Las causas de recurrencias no se conocen claramente,
puede ser por la persistencia de los factores de riesgo, por la existencia de una memoria venosa, o por un concepto que se está imponiendo cada vez más, que es el de fleboinflamación. Vale decir que hay una inflamación de la vena, así como a la arteriosclerosis se la considera una enfermedad inflamatoria. Todavía no se ha dicho que el tromboembolismo sea una enfermedad inflamatoria, pero la inflamación participa activamente. Bien. Ahora miren ustedes qué interesante. Si nosotros analizamos las últimas décadas, como trata de explicar esta figura, vamos a ver lo siguiente, que la enfermedad tromboembólica venosa, en fin, se la conoce mejor, se conoce mejor su fisiopatología, existen más elementos de diagnóstico, existen más recursos terapéuticos, y sin embargo, como ven ustedes ahí, en la epidemiología de la enfermedad, no ha variado significativamente en las últimas décadas. Entonces, ¿por qué no ha variado significativamente en las últimas décadas si se conoce mejor su fisiopatología, si tenemos más recursos terapéuticos, si tenemos más posibilidades de diagnóstico? Porque no se hace buena dosis. Entonces, ese es un concepto también muy importante que deben tener en cuenta. Para que se forme un trombo, como este que estoy mostrando aquí, ya hacia 1856, Rudolf Virchow, un patólogo alemán, postuló que se debía alterar algún componente de una tríada clásica. Esta es la clásica tríada de Virchow. Entonces se debe alterar, se debe haber éstasis venosa, debe haber lesión o activación de la pared vascular, o un estado hipercoagulable. Estado hipercoagulable que ahora nosotros distinguimos integrados por dos tipos de factores. No trombofílicos, que en realidad son factores generalmente adquiridos, o trombofílicos, que son factores congénitos o de etiología desconocida. Los factores de riesgo, que los podríamos definir, que son variables o potencialidades trombóticas, que activan el endotelio o los elementos formes de la sangre, que aceleran la cinética plasmática que lleva a la formación de trombina, que perturban la fibrinólisis o que crean éxtasis o situaciones de rémora, todo lo cual contribuye a la trombogénesis. Y hay una serie de factores de riesgo, esto que se llaman factores de riesgo para tromboembolismo venoso, que de una u otra manera actúan sobre algún componente de la tríada de Virchow. Esto no lo vamos a ver porque es muy difícil. Y aquí tienen, por ejemplo, los factores de riesgo para ser adquiridos, son todos estos que tenemos aquí, y los factores de riesgo, digamos, congénitos, mixtos o desconocidos. Pero ahora hay una tendencia, desde que nos hemos dado cuenta que lo que es necesario es fundamentalmente hacer profilaxis, o si no, hacer profilaxis para evitar la recurrencia, que a los factores de riesgo se los divide en transitorios y permanentes. Los transitorios es lo que, digamos, actúan un tiempo y desaparecen. Por ejemplo, en el caso de un yeso, la inmovilidad dura hasta que se saque el yeso. No es lo mismo que el cáncer, que persiste hasta que no se lo saque, o las trombofilias, que son problemas congénitos, que están ahí y persisten para siempre. Ahora, lo interesante de esto es considerar lo siguiente. Cada lecho vascular tiene una estructura y una función diferente. Y si bien la